Buenas amigos bosteros, bienvenidos a un nuevo episodio de Gustavo Opina. Hoy volvemos a hablar de la Libertadores y una nueva fecha para Boca, en este caso con una derrota contra Barcelona de Ecuador por 1-0 de visitante. Y bueno, vamos, como pusimos en la miniatura, vamos a hablar un poco de este Boca que sigue estando verde todavía para estos encuentros decisivos, definitorios de la Libertadores. Así que vamos a hablar un poco sobre cómo fue el partido de ayer y en qué falló Boca, tanto fuera como dentro de la cancha. Creo que las fallas en el partido de ayer como en el partido con Cruzeiro han ido de los dos lados, tanto de los jugadores como del técnico. Yo soy de pensar que para mí los partidos siempre lo ganan y lo pierden los jugadores, eso es siempre así. El técnico es el que tiene que ayudar a esos jugadores para que puedan obtener un resultado y no solo obtener un resultado, sino jugar de cierta manera, que generalmente es como le gusta al técnico o como se da según el plantel que uno tenga, que pueda desarrollar el juego ese plantel. Así que vamos ahora a lo que fue ese partido en el cual se jugó, aunque no debería haberse jugado en el principio, se tenía que haber retrasado un poco, con mucha lluvia al principio, se notó en el primer tiempo un campo de juego con mucha agua, no drenaba muy bien la cancha, prácticamente no se jugaba por abajo, o sea, no se jugaba por el piso, se jugaba todo a pelotazos hacia arriba, hacia que algún delantero lo agarre, cosa que en un principio creo que beneficiaba un poco al juego de Boca porque Boca, al no tener a Vareiro, lo que empezaba a hacer era tratar de jugar un poquito más de contra y apostar a esa segunda pelota y tirar el pelotazo hacia Melentiel o hacia Jiménez para que puedan llegar a definir alguna de las situaciones de gol. Obviamente eso no sucedió, el mediocampo jugó bastante flojo, creo que fue uno de los partidos más flojos de Delgado, pobre, que siempre venía rindiendo, pero en este partido se dio justo que jugó muy mal. Bueno, vamos ahora a hablar un poco, como digo, de ese rendimiento en ese primer tiempo en el cual suceden casi todas las cosas sin ser el gol. Hubo los dos expulsados en el primer tiempo, un juego muy malo, prácticamente no se jugó al fútbol y Boca entró en ese juego nuevamente en vez de prestarse para tener la pelota y para poder jugar, que es lo que, a ver, tiene que hacer con jugadores como Aranda, como Paredes, como Ascasíbar, como el mismo Delgado. Son jugadores que, de buen pie, que se asocian muy bien y la idea es que puedan asociarse para poder generar jugadas. Bueno, en un campo como estaba en el primer tiempo fue muy difícil. En el segundo se levantó un poquitito, un poco más ese juego, pero bueno, ya sin Ascasíbar en cancha fue todo mucho más difícil. Pero bueno, vamos a de nuevo lo que decíamos de la miniatura, como pusimos en el título, de un Boca verde. Primero los jugadores. Verdes desde el lado de, como pasó con Ascasíbar, que se hizo expulsar, otra vez un partido importante, otra vez este Boca bajo la presidencia de Román, con un expulsado en un partido importante. Vamos a épocas atrás, si quieren con Fabra, si quieren con Advíncula, pero no hay que ir tampoco mucho más atrás. Llegamos al partido anterior en el cual el expulsado, el partido era con Cruzeiro, jugamos de visitante, un partido difícil, tosco, muy complicado al principio, y lo expulsan a Vareiro. Nos quedamos con uno menos. Partido que afronta Boca prácticamente todo también el segundo tiempo con uno menos. Y en este partido jugamos con Barcelona, otra vez de visitante, y otra vez un jugador de Boca comete un error, en este caso un full infantil que era en mitad de cancha. Ascasíbar le pega en la cabeza al jugador que estaba en el piso de Barcelona de Ecuador. No importa lo que le haya dicho el jugador, no importa la fricción del partido, no importa si estaba lloviendo o no. Una expulsión merecida, lamentablemente encima con el VAR, es recontra expulsable, pobre Ascasíbar en este caso, comete el error y nos quedamos otra vez, partido importante, partido de visitante, Copa Libertadores para clasificar, un jugador menos. Otra vez a remarla, tenemos la suerte de que Barcelona de Ecuador fue tan malo el juego que al poco tiempo, dentro de ese mismo primer tiempo, le expulsan a otro jugador. Pero la verdad, creo que no se pueden cometer esos errores. Si vos cometés esos errores, no estás como para competir para salir campeón en ningún torneo, ya sea el local o sea el torneo internacional de la Copa Libertadores. Es muy difícil salir campeones con un equipo de jugadores que se hacen expulsar en momentos claves sin necesidad, ya sea el nombre de Ascasíbar, sea el nombre de, como digo, de Fabra en su momento, de Advíncula en su momento, de Vareiro en el último partido. Hay que empezar a pensar. No se puede regalar, en este caso, tener un jugador más dentro de la cancha para poder desarrollar el partido. El partido era totalmente ganable, 11 contra 11. Hasta creo que lo fue ganable siendo 10 contra 11 y después lo fue ganable siendo 10 contra 10. Mismo, si vamos al caso,
pensemos que el gol viene de un ataque de Boca, viene de un centro de Boca a favor y ese contragolpe que nos termina metiendo Barcelona y nos meten el gol. Pero vamos a cerrar ese paréntesis y lo vamos a abrir después para lo que fue el segundo tiempo. En ese primer tiempo le expulsan a un jugador a Boca y ya a partir de ahí se desdibujó casi todo el planteo de Boca. Encima tenemos eso por parte de los jugadores, ¿verdad? Lo verde de parte de los jugadores. Y vamos a lo verde de parte del técnico. De nuevo, el técnico haciendo cambios que no suman para el equipo. ¿Está bien? El técnico hace cambio, mete a Ceballos, mete a Velasco, saca a Aranda. Creo que justo cuando el momento que estaba levantando, que había metido 1 o 2 pases certeros para Merentiel, y comete el error de sacar al jugador que justo estaba desequilibrando, que ayuda, que sabemos que es la primera salida siempre de Paredes, y lamentablemente Velasco otra vez vuelve a rendir flojo, vuelve a ser el Velasco que conocíamos todos, que no rinde, que le cuesta un montón dar pases, que le cuesta un montón darse vuelta, que prefiere pasar la pelota a los costados que pasarla hacia adelante. Y Ceballos, que vuelve de nuevo en esta vuelta de él después de la lesión a jugar un partido flojo en el cual tiene arranques en solitario, quiere hacer jugadas él mismo, no juega tanto para el equipo. Yo creo que igual tiene la cabeza en otro lado, pero volvemos a lo mismo. Cambios del técnico que no cambian absolutamente nada. Para dar un ejemplo, el técnico de Barcelona de Ecuador mete un cambio, 15 minutos después, ese mismo jugador es el que termina haciéndonos el gol. Entonces, hay que tener en cuenta que para tener en el banco, o sea, yo lo entiendo, el banco de suplentes de Boca también es muy malo, porque vuelvo a lo mismo, todo viene de mucho tiempo atrás. Boca es un equipo que tiene anotados, chicos, 56 jugadores para jugar la Copa Libertadores y no usa más de 13, 14. Entonces, si yo tengo anotados, vamos a poner más de 30 jugadores, no importa, y no puedo usar más de 14, es porque todos esos jugadores que tengo anotados son innecesarios. Están ahí, pero lo único que hacen es ocupar un lugar. No les sirven al equipo. No conformo un equipo. Entonces, si no puedo conformar un equipo para tener en cuenta de tener por lo menos 20 jugadores para tener un recambio importante, soné. Si quieren el mejor ejemplo, lo tenemos en el arquero. Si bien tenemos un montón de mala suerte, porque se te tienen que lesionar los 2 arqueros principales y jugar con el tercer arquero, terminar jugando con el último arquero disponible de primera que tenés, es increíble que en ese primer tiempo se haya lesionado Bray, otra cuestión de mala suerte, por un golpe de un delantero se termina lesionando y termina entrando Javi García, que hace más de 2 años que no atajaba. Más de 2 años que no atajaba y en el medio se había retirado del fútbol. Entonces, si nosotros queremos tener organizativamente un equipo serio, es muy difícil que tengamos un ingreso de un tercer arquero, ¿está bien? En ese primer tiempo, y no solo que sea el tercer arquero, sino que encima ya haga más de 2 años que no ataja en primera, que no haya tenido minutos en primera para jugar. Entonces, todo eso habla de la organización que tiene Boca, de arriba hacia abajo. Entonces, tenemos un montón de jugadores que no nos sirven. Tenemos un plantel numeroso, pero que no podemos contar con ese plantel. Tenemos jugadores en el banco de suplentes que lo entiendo a Úbeda, como decía antes, que uno se da vuelta, mira y dice, y saca Velasco, sacás a Ceballos que entró, ¿y qué tenés? Un Zenón que pueda llegar a cambiar un poco el eje, que va a meter a Belmonte, a Alarcón, que no te cambian para un partido en el cual tenés que ir a buscar el resultado o querés ganarlo. No está un Palacios que está lesionado, no está un Cavani que está lesionado. Entonces, cuando empezás a revolver en todo lo que hay de Boca, son muchísimos los errores como para llegar a tener un buen funcionamiento. Tenemos la suerte de haber agarrado un mes muy bueno, el de abril, habiendo tenido muy buenos resultados, casi todos positivos, sin ser el de Cruzeiro y ahora el de Barcelona de Ecuador, que estamos en principio de mayo. Pero más allá de eso, que hay que tenerlo como bueno, se lograron muy buenos resultados, también hay que aprender de los errores. Entonces hay que aprender a que no nos expulsen jugadores en un partido importante, que el técnico haga cambios que realmente cambien el juego, cambien el funcionamiento del equipo para mejor, no para peor. Entonces, y tener jugadores dentro de la cancha que aparte de eso sean inteligentes en el juego. Y acá voy a remarcar a otros 2 jugadores más, como fue Costas y como fue Weinhardt. Digo Costas, como fue Blanco y como fue Weinhardt, los 2 marcadores de punta. Weinhardt no le querían pasar la pelota porque, obviamente, todos sabemos que, como decimos siempre, le cuesta un montón y Boca siempre entra con 10 cuando entra con él o cuando entra con Barinaga. Pero más allá de eso, Blanco, por el otro lado, sigue empujando gente dentro del área. En algún momento nos van a cobrar un penal, como no nos cobraron con River y lo tenían que haber cobrado. Y si te cobran ese penal,
estás 2-0 abajo o estás 1-0 abajo cuando quizás ni siquiera lo merecían, ni siquiera habían creado una situación de gol por un error infantil. Y quizás por ese penal te pueden amonestar o te pueden expulsar. Entonces, jugadores inteligentes, no importa cuántos, la mayoría, 5, 4, 3, pero que sean inteligentes para que puedan espabilar a los otros jugadores que quizás no tienen esa inteligencia, pero sí tienen calidad como para jugar. Entonces, si no tenemos jugadores inteligentes dentro de la cancha y no tenemos un técnico inteligente fuera de la cancha, es muy difícil en partidos complicados, en partidos que tenés que ir a tratar de sacar algún resultado, un empate como era en el de ayer, o quizás una victoria, siendo el único equipo, el Barcelona de Ecuador, hasta ayer, que no había ganado partidos del grupo, y sin embargo, nosotros ¿qué hacemos? Le damos la facilidad de que nos expulsen un jugador, jugar mal, y acá voy en cómo se dio el gol. Segundo tiempo, Boca al ataque en un momento, tratando de conseguir el resultado, y algo similar, a ver si se acuerdan ustedes, a lo que fue Fortaleza Boca, Boca Fortaleza en la cancha de Boca, con otro técnico, pero con jugadores similares, con jugadores que cometen este error, jugadores que no son inteligentes. Boca estaba ganando el partido, se fue al ataque, un centro, contragolpe de Fortaleza, termina empatando el partido en la cancha de Boca y por eso después termina cruzándose con Cruzeiro, después termina fuera de la Copa Sudamericana. Eso fue la Copa Sudamericana. Y ahora en este partido, Boca al ataque, jugando de visitante, totalmente descompensado abajo, increíble el error. Mano a mano quedan los dos delanteros de Barcelona contra los defensores de Boca, terminan haciendo el gol, 1-0 perdés, y en un partido que empatando quedabas puntero, perdés y no perdiste la punta, pero sí hay que ver ahora cómo sacar la calculadora, ver cómo sale Cruzeiro con Católica, tratar de ganar sí o sí los dos partidos de local. Te encontrás en un aprieto sin necesidad. Todo esto por ser verde dentro de la cancha, ser verde fuera de la cancha. Y como le dije antes, esto viene de mucho tiempo. Se es verde desde arriba para abajo. ¿Está bien? Entonces, estamos teniendo organizativamente toda gente que está aprendiendo a organizar las cosas estando en Boca. Cuando uno tiene que llegar a Boca ya siendo el mejor en lo suyo. Ya sea el técnico, sean los jugadores o sea el presidente de Boca. Entonces, todos tienen que ponerse las pilas y cerrar un poco el aro entre todos y tratar de hablar mucho y entender que este juego en la Libertadores, si no sos inteligente, no lo vas a ganar por más que el mediocampo le vaya bárbaro. Por más que tengas un avión en el mediocampo, no te va a servir de nada si ante una jugada boba o una infracción innecesaria te expulsan a un jugador o te hacen un penal. Entonces, hay que llamarse a silencio, tratar de sacar los mejores resultados. Ahora se viene Huracán, tratar de cambiar el aire, tratar de empezar a ganar o seguir ganando en el torneo local, que creo que nos sobra como equipo, me parece que nos sobra como para jugar el torneo local, pero para jugar torneos internacionales, si no sos inteligente, por más equipo que tengas, no te va a servir, no vas a sumar puntos y eso no va a ayudar a nadie. Entonces, para destacar, en el partido creo que hubo un muy buen rendimiento de Di Lolo, se afianzó muy bien en defensa, Costas no estuvo tan mal, creo que Di Lolo fue el mejor de la cancha, García, si bien entró y hacía mucho que no jugaba, tuvo una muy buena tapada en los últimos minutos en un mano a mano, pero más allá de eso, Boca muy flojo y de nuevo, partido, segunda serie de lo que es la Copa Libertadores de 2 partidos, 2 derrotas. Primera serie, 2 victorias, segunda serie, 2 derrotas. Esperemos ahora cambiar en la siguiente serie que se abre, que son otros 2 partidos, esta vez los 2 de local, con Católica y con Cruzeiro. Esperemos que los 2 sean victorias para que Boca pueda clasificar. Yo creo que tenemos como para clasificar y creo que se va a poder clasificar. Pero más allá de eso es no poder dormirse porque vos te dormís y ahora en los partidos que se vienen del torneo local se juega único partido. Se pierde ese partido y quedaste afuera. Ya no competís, ya no jugás por la final, no jugás por el torneo. Entonces, a tratar de recapacitar, a tratar de hacer un mea culpa, a tratar de mirar para adentro, corregir errores y pensar que no se pueden seguir cometiendo esos errores, menos en el torneo local, que ahora hay que encararlo para ganar los partidos que quedan. Queda prácticamente 10 días de juego en el cual hay que ganar todos los partidos que quedan. Bueno, esto fue el resumen del partido. Mucha calentura. Creo que ustedes están más o menos en la misma. Un partido que creo que era súper ganable ante un Barcelona muy flojo. Pero bueno, Boca no pudo resolverlo, no supo resolverlo, como les digo, de adentro y de afuera de la cancha. Quiero saber qué opinan ustedes del partido, qué les pareció.
Si vieron lo mismo que yo, si lo ven a Úbeda, que no da la altura, que no da la talla, si ven algunos jugadores que, como Velasco, ya se les va acabando un poco la paciencia para que dejen de tener oportunidades y puedan tener otros. Quizás pueda reaparecer algún Zenón, como le decía antes, o pueda aparecer algún pibe. En el caso de Weinhardt, aparecer un Dylan Gorosito. Denle la oportunidad. Peor que Barinaga y peor que Weinhardt. De última, es pibe. Si es peor, bueno, siendo pibe por lo menos va a ganar experiencia. Entonces, tratemos de que sumen todos, de que todos puedan jugar y utilizar esos 50 y tantos jugadores que tenemos anotados para poder hacer que el equipo sea uno solo, sea homogéneo y pueda jugar en la cancha. Y si no, de sacarte de encima a todos los jugadores que tenés que no entran, no suman minutos y no suman para el equipo. ¿Está bien? Entonces quiero que me puedan dar sus opiniones, quiero los me gusta, quiero que compartan el video y bueno, los veo para lo que son los partidos del torneo local. Se nos viene Huracán y bueno, esperemos que después del fin de semana podamos tener una alegría y decir que Boca continúa en el torneo jugándolo y peleando por el título. Espero los saludos de ustedes, espero los comentarios de ustedes y los veo en el próximo video. Abrazo grande.